Muy bien, bienvenidos a nuestra cuarta reunión de nuestro grupo de estudio para la certificación en Power BI. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez y voy a acompañarles en la coordinación de la sesión y las guías de estudio que estamos recorriendo. El día de hoy vamos a hacer el repaso por los contenidos de la unidad 4. Hola, profe Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Por fin me puedo unir. Excelente, excelente, me alegro mucho. A ver si esta vez ya rindo. Genial, genial. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer el repaso de las unidades de diseño de un modelo semántico en Power BI y agregar medidas a los modelos de Power BI Desktop. Vamos a tener, son más cortitas, 3 unidades de tarea para la próxima semana: la incorporación de tablas y columnas calculadas a modelos de Power BI, uso de las funciones de inteligencia de tiempo DAX y optimización de un modelo semántico. Esas unidades, como verán, son de 20 minutos y 1 hora cada una de las otras secciones. Todos estos links vamos a compartirlo en el grupo, como es habitual. Cabe decir que con lo que ya dimos hasta la reunión pasada, completamos lo que es el primer grupo del temario, ¿sí? El examen lleva preguntas de lo que tiene que ver con preparación de datos, con el modelado de datos, visualización y análisis, e implementación y administración. Las unidades que ya completamos hacen parte del primer grupo de preparación de los datos. Lo que vamos a repasar hoy ya tiene que ver con las primeras unidades de lo que es modelado de datos que vamos a completar en la próxima reunión. Bienvenido Pablo, bienvenido Edwin. Bien, a continuación entonces vamos a ir al repaso de las unidades en Microsoft Learn a través de, voy a compartir pantalla con la unidad, un momentito. Ya deberían estar viendo. Diseño de un modelo semántico en Power BI. ¿Me confirman que lo ven? Sí se ve, Rodrigo. Gracias, Wilson. Bien, entonces, esta unidad va a ser el abordaje de uso de tablas, creación de tablas de tiempo, uso de dimensiones. Vamos a ir avanzando para ver el contenido. En la introducción, como es habitual, una explicación de lo que tiene que ver con el modelo semántico, un video de unos pocos minutos de la profesional instructora certificada Microsoft. Nos muestra cuál es el modelo del caso de ejemplo, ¿sí? Empieza a hablar de lo que son modelos de estrella, modelos copos de nieve, que son conceptos que se utilizan en el modelado de datos. Los esquemas de estrella, así se les llama a los esquemas donde hay una tabla de hechos, la tabla que tiene los valores cuantificables al centro, y después las dimensiones, que vienen a ser la vara con la cual queremos medir los hechos bajo distintas unidades de entidades de datos. ¿Sí? Habla sobre las relaciones, unos a varios, uno a uno. Vamos a ir a la siguiente. Después de la introducción, habla sobre el uso de tablas. Bienvenida, Betania. Sobre los campos de fecha, las relaciones unos a varios, dónde podrá administrar todas las relaciones, las propiedades que puede tener una relación y una columna, los formatos que se le pueden aplicar a tipos de datos fecha,
Creación de una tabla de fechas o una dimensión tiempo también se le llama. Lo podemos hacer a través de los datos de origen, a través de una fórmula DAX y también a través de una expresión de Power Query. Hay tres maneras diferentes de hacerlo. ¿Sí? Muestra, por ejemplo, cómo hacer la expresión DAX que generaría la tabla de fechas. Eso es a través de la función calendar. La función calendar es una función DAX que devuelve una tabla calculada con los registros que estén comprendidos. Un registro por día desde la fecha de desde hasta la fecha hasta. En este caso, en este ejemplo, desde el 31 de mayo hasta el 31 de diciembre. Habla cómo usar funciones de inteligencia de tiempo, como extraer la parte del año, del mes, la semana del año, el día de la semana. Cómo hacer una consulta de una tabla de fechas a partir del lenguaje M en Power Query. Entonces aquí aplica la función date. Y vemos que va generando desde el 31 de mayo, todos los días de junio. Cómo convertir el resultado de esa lista a una tabla. Establecer los tipos de datos. Indicar que esa tabla va a ser una tabla de tiempo. Tener una tabla de tiempo, esto es muy útil después cuando veamos la parte de actualizaciones incrementales de los datos en Power BI. Creación de objeto visual, ya con el uso de esos componentes. Ahí finaliza lo que tiene que ver con creación de tabla de fechas. Uso de dimensiones, las jerarquías, cómo se crea una jerarquía, cómo se le añaden campos a una jerarquía. Beneficio de utilizar categoría, jerarquías. Cómo hacer una relación recursiva. Una relación recursiva es cuando yo, por ejemplo, tengo una tabla de empleados, como se muestra aquí, y uno de los campos de la tabla de empleado es quién es el código de empleado del superior. Y con esto poder establecer un organigrama. Entonces, muestra cómo el primer registro viene a ser el del presidente. Ahí los dos siguientes registros tienen como superior al presidente. Y después los siguientes registros tienen como superior a uno de los del primer anillo del presidente. Y así se va elaborando cuál es el manager de cada uno de ellos y el path. El path viene a ser la ruta desde el colaborador, todos los saltos que da hasta el máximo nivel del organigrama. Cómo hacer las consultas de niveles. Una columna para el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Dimensiones para los roles. Ahí termina la unidad de uso de dimensiones. Definición de granularidad de datos. Esto es muy importante, la granularidad de datos, para entender el tamaño del modelo y tiene mucho que ver con el rendimiento que va a tener ese modelo. La granularidad de datos tiene que ver con el nivel más fino de detalles que tiene que almacenar nuestro modelo. Tiene que ser un nivel fino de datos que nos sea de utilidad. Si yo tengo datos tan finos como el día, hora, minuto, segundo, pero suelo ver información agrupada mensualmente, tengo una granularidad que no condice con el uso que le voy a dar a esa información, y tener más volumen de datos del que realmente necesito puede dar problemas de rendimiento. Muestra cómo se relacionan tablas para ubicar granularidad, crear columnas calculadas. En la misma tabla de fechas puede relacionarse con varias fechas de diferentes tablas, en este caso con la de objetivos y ventas. Uso de relaciones y cardinalidad. Acá explica absolutamente el tema de las relaciones
varios a uno, uno a varios, la direccionalidad, la condición, qué implica cuando tiene la flecha apuntando hacia un lado, qué implica cuando tiene doble fecha, dirección de filtro cruzado, cómo podemos utilizar un filtro para no solamente segmentar, sino que también desde los gráficos filtren la lista de opciones del segmentador de filtro. Algunas recomendaciones para el uso de este filtro cruzado. Y finaliza el capítulo. Resolución de desafíos de modelado. Hay un montón de recomendaciones para rendimiento. Acá hay otro ejercicio con máquina virtual. Vamos a ver las instrucciones. Diseñar un modelo de datos en Power BI. Todo comienza abriendo Power BI. Se van a crear relaciones, arrastrando y soltando, o indicando de la lista. Se crea el modelo estrella con la tabla de ventas al medio. La configuración de jerarquía de datos para una tabla. Formato de datos. Regiones, carpetas, para agrupar datos semánticamente similares. Jerarquías de fecha, jerarquías personalizadas, medidas rápidas. Ahí vamos avanzando. Creación de un modelo, una relación de muchos a muchos. Los cuidados que hay que tener con relación de varios a varios. Y ahí completa el laboratorio. Después tiene las preguntas, como es habitual al final de cada capítulo. ¿Qué significa la granularidad de datos? La cantidad de datos de que dispone. Significa que una mayor granularidad implica más datos con los que trabajar. El nivel de detalle de los datos, lo que significa que la granularidad más alta implica los datos más detallados. La granularidad de los datos es un tipo de diseño de esquema. ¿Qué les parece que es en esta pregunta 1? La primera opción. ¿Ando? ¿Cuál es la diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensiones? Las tablas de hechos contienen los datos de observación, mientras que las tablas de dimensiones contienen información sobre las entidades específicas dentro de los datos. Las tablas de hechos contienen información sobre entidades específicas, mientras que las tablas de dimensiones contienen información de datos de observación. No hay ninguna diferencia. La segunda. ¿Qué les parece? Elige la respuesta que explica mejor la cardinalidad de sus relaciones. La cardinalidad es la medida de los valores únicos de una tabla. La cardinalidad es la granularidad de los datos. La cardinalidad es el tiempo que se tarda en cargar los datos. ¿Qué les parece aquí? Para mí es la segunda. Ok, vamos a verificar. En la verificación, bueno, en la tercera, tampoco. Acá tenemos que para la primera pregunta la respuesta correcta es que el nivel de detalle de los datos significa que una granularidad más alta implica datos más detallados. Para la segunda, los hechos son los datos de observación, son los valores cuantificables, mientras que las dimensiones son información sobre las entidades específicas dentro de los datos. Es lo que vamos a filtrar. Y para el último,
La cardinalidad es la medida de los valores únicos de la tabla. Como dijimos, si una cardinalidad más alta es cuántos datos vamos a tener, estamos hablando de cuántos datos diferentes o únicos vamos a manejar. La verdad que las respuestas no eran muy vaguitas. No era muy... Ciertamente acá el material lo está traduciendo y capaz eso puede generar algún... Por eso es muy importante que todo el material lo hagamos con el mismo idioma con el que vamos a rendir y con el mismo idioma que tenemos instalado las herramientas. Porque eso puede hacer un... Y también ensayar las preguntas para saber cuál es el lenguaje que utiliza el temario. Con eso finaliza la unidad. Y vamos a la otra opción. El otro capítulo que teníamos para hoy. Es agregar medidas a los modelos de Power BI Desktop. La transición de pantallas. Ya deberían estar viendo. Entonces comienza con una introducción. Cómo resumir columnas no numéricas para obtener el primero, el último, el recuento único. Hacer agrupaciones del más antiguos, más recientes, cantidades, medidas implícitas y las medidas explícitas. ¿Ubican la diferencia entre medidas implícitas y explícitas? Sí, en mi caso sí. Las medidas explícitas es cuando nosotros creamos una medida calculada en DAX para representar, por ejemplo, la sumatoria de una columna, y estoy haciéndolo explícita. Una medida implícita es que yo un campo numérico de mis tablas lo agrupe para mostrar con formato tarjeta o en alguno de los gráficos de manera sumarizada. Pero sin haber hecho como una fórmula, como una medida DAX. Las limitaciones de las medidas implícitas, qué cosas tienen a favor y en contra cada una de las implícitas y explícitas. Luego tenemos creación de medidas simples, la sumatoria de una columna, como es el importe de ventas, la sumatoria del costo de producción, sumatoria de utilidades, cantidades, precio mínimo, precio máximo, precio promedio. ¿Estas son implícitas o explícitas? Desde el momento que se utilizan con DAX, son siempre explícitas. Explícitas, ¿verdad? Sí. Todas las medidas que se hacen con DAX son explícitas. Creación de medidas compuestas de la siguiente unidad, que es cuando ya empiezo a hacer operaciones con diferentes campos. Creación de medidas rápidas, que es el asistente que nos da para una serie de funciones agrupadas por temáticas. Temáticas de operaciones matemáticas, totales, acumulados, inteligencia de tiempo, texto, entre otras. Claro, estas también son explícitas, ¿verdad? Las medidas rápidas. Son explícitas, sí, sí. Comparación de las columnas calculadas con las medidas calculadas. Esto es muy importante manejarlo porque siempre hay alguna pregunta relacionada a esto. ¿Qué se puede hacer con columnas calculadas? ¿Qué se puede hacer con medidas calculadas? Y después viene la parte de preguntas de repaso. En las preguntas de repaso tenemos: ¿qué instrucción sobre las medidas es correcta? Las medidas almacenan valores en el modelo semántico. Las medidas se deben agregar al modelo semántico para lograr el resumen. Las medidas pueden hacer referencia a las columnas directamente. Las medidas pueden hacer referencia a otras medidas directamente. ¿Cuál les parece aquí? La última. Segunda pregunta: ¿qué función DAX
puede resumir una tabla. Sum, average, count rows, distinct count. La tercera, ¿no? Con rows. ¿Cuál de las siguientes instrucciones que describen similitud de medidas y las columnas calculadas en un modelo de importación es cierta? Pueden lograr el resumen de los datos de un modelo, almacenan valores del modelo semántico, se evalúan durante la actualización de datos, se pueden crear mediante cálculos rápidos. ¿Cuál les parece aquí? La primera, me parece. La primera, sí. Bien, hacemos la comprobación. Perfecto, las respuestas en esta unidad, todas correctas. Rodrigo, un momentico Cito. para la primera pregunta. Sí, Espérate que estoy mirando aquí a ver una pregunta que tenía. Porque es que, por ejemplo, uno dice, las medidas pueden hacer referencia a otras medidas directamente, pero también las medidas pudieran llegar a hacer referencia a una columna directamente. Entonces, no sé si que las respuestas están diseñadas para crear confusión o qué, pero son como muy No, parecidas las definiciones, ¿no? O no en mi sé. caso, perdón, ¿no? Entiendo que no, porque para poder usar una columna se necesita pasarle una función primero. Por ejemplo, es suma correcto. o distinct count, lo que sea. Si no, no va a funcionar. En cambio, sí se le puede referir a otra medida existente sin pasarle una función. Eso es a lo que apunta, me parece, ¿no? Sí, es correcto, Pablo. En una medida yo no Claro. puedo poner una columna sin utilizar la función sum, count, promedio, máximo, mínimo. A eso es lo que hace referencia. Pero una medida sí puede llamar a otra medida directamente sin ninguna función. Exacto, la expresión. Llamar la expresión. Una Sí, medida. pero es que están hablando de medidas en general. No, hacer referencia a medidas y a columnas calculadas, que son dos cosas distintas. Acá la pregunta viene con medidas, no a columnas calculadas. Entre los cálculos de DAX podemos hacer medidas calculadas, columnas calculadas o tablas calculadas. Y acá dice qué instrucción sobre las medidas calculadas es correcta. No sé, Adolfo, si te ayuda la explicación. Estamos en No, las por órdenes. supuesto que sí me ayuda, sino que y de eso se trata, ¿no? De eso se trata porque Claro, uno muchas veces ve la respuesta como muy transparente, entonces ese tipo de declaraciones que me acaban de hacer, digamos que lo vuelve a uno más seguro. sí, ¿no? Y gracias por consultarlo, porque así permite con los aportes de los compañeros que quede claro para todos. Y gracias por el aporte. Claro. Bien, voy a volver a la presentación. Tengo, como es habitual, las preguntas de ensayo de examen. Entonces vimos modelo semántico, agregar medidas de modelos de Power BI Desktop, y traigo un puñado de preguntas como las que podrían encontrarse en el examen. ¿Sí? Les ayudo también con la traducción de estas preguntas. Usted tiene un modelo de Power BI, necesita asignar ítems a una carpeta de visualización. ¿Cuáles 3 ítems? Acá la respuesta va a tener 3 elementos, es decir, de estas 5, 3 son las respuestas correctas. Pueden ser asignados a una carpeta de visualización. Cada respuesta presenta parte de la solución.
¿Cuáles les parece? ¿Se entiende la pregunta? Hay un componente que se llama carpeta de visualización de datos, que lo tenía una de las unidades que vimos hoy. ¿Y qué tipo de elementos se le pueden agregar a esa carpeta de visualización? Columna calculada, medida, tabla, reporte. Serían las 3 primeras, considero. Las 3 primeras, vamos a hacer la verificación. Efectivamente, las 3 primeras es la respuesta correcta. Las tablas y reportes no pueden ser asignados esto por descarte, además de que son las indicaciones correctas como justificación del punto. Y ahí está la modelado de datos en Power BI Desktop, parte 1, el link a la unidad que vimos el día de hoy. Pregunta número 2. Usted tiene un conjunto de datos de Power BI que incluye los nombres de los empleados y contiene un registro por cada empleado con las siguientes columnas: el ID del empleado, el nombre del empleado, el ID del manager y el nombre del manager. Usted necesita aplanar la relación padre-hijo de la jerarquía, agregando una columna extra que tenga la lista de los ID de los managers de cada empleado, de los jefes de cada empleado. ¿Qué 2 expresiones en DAX debería utilizar? Cada respuesta tiene parte de la solución. Pat item, except, cross join, relate. La También hemos primera, visto Las 2 primeras. primera y la segunda. Las 2 primeras es correcto. El pat tiene toda la ruta y el pat item se ubica en una posición de la ruta en sí, para saber si estoy en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Rodrigo, en esa pregunta del aplanamiento, no sé, Sí. ¿ustedes han tenido alguna experiencia dentro de las personas que tienen ya recorrido en el tema de Power BI? ¿Han tenido que aplicar o hacer ese aplanamiento con ese PAT y con el PAT-ITEM? Porque creo que ahí lo plantean como un ejemplo, como a nivel de gestión humana, en la unidad 4. De lo que mostraste ahora, hacen un ejemplo allí con esa parte. ¿Lo han Sí. llegado a trabajar? ¿Sí lo han utilizado? Yo lo utilicé en 2 escenarios. Uno es este mismo de cada colaborador con su jefe y poder hacer el organigrama a partir de esto. Y otro es con una clasificación de productos, donde había un nivel 1 de agrupación de los productos, un nivel 2 de agrupación de los productos, y se conformaba un árbol de clasificación de productos. O sea que los productos tenían un código inteligente. A mí se me ocurre que sería bueno y me hubiese gustado pensar en eso en el momento que necesitaba, con un plan de cuentas para poder armar los niveles del plan de cuentas. Esa es una idea excelente. Gracias ahí por el aporte, Rocío. Yo no lo he utilizado en Pero eso, pero una pregunta, por cumple la ejemplo, premisa. Rocío está donde, en Paraguay. Sí, ¿También? sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que no, ¿sabes por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, el plan de cuentas, por lo menos el colombiano, ya lo trae hecho, ¿no? Sí, Bueno, es un depende de concepto la de empresa acá. contabilidad. De contabilidad. Sí, Acá hay, ya está hecho, ¿no? Ya normalmente, por ejemplo, en el caso del colombiano, ya la jerarquía ya está hecha. De pronto, porque ahí está mostrando es cuando no existe, ¿verdad? sí, pero en el Paraguay hay ciertas cosas que no siempre están así. Ya. Viste que de repente ponen todo y después ellos mismos quieren clasificar. Algunos tienen un plan de cuenta que es demasiado general y no está bien armado. Sin querer Los ofender, primeros ¿verdad? Alguien se va a enojar, pero los primeros 3 niveles suelen ser comunes, pero después, desde el 4 en adelante, varía mucho de una empresa a otra. No está estandarizado aquí en Paraguay. Pero digo, cumple el principio de cualquier situación donde tengo una jerarquía, ya desde mi base de datos, y quiero poder navegar a lo largo de la jerarquía. Listo, gracias.
Gracias, Wilson. Gracias, Adolfo. Gracias, profe Rocío. Nos queda la última pregunta de ensayo. Usted está creando con un origen de datos de Power BI Desktop, importando una base de datos no SQL Cosmos DB, un item collection de esta base de datos. Usted se conecta con la cuenta de Cosmos DB, con la colección, pero en la vista previa solamente recibe una lista de ítems llamados record o registro. Usted necesita seleccionar campos individuales de la colección para cargar en Power BI Desktop. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Abrir el editor de Power Query, cambiar al modelo a la vista de modelo, devolver el account key de Cosmos DB, devolver el connection string de Cosmos DB. ¿Cuál les parece aquí? No sé si se entiende también la pregunta. Estoy abierto. Esto es cuando se trabaja con bases de datos no estructuradas. Por eso habla de una base de datos no SQL. Como por ejemplo que podrían ser documentos XML, documentos JSON. Sí, yo creo Y que iría, me parece, ¿no? A Power Query, porque es como que cada uno de esos records está conteniendo un registro, una tabla, y la única forma, al menos en mi experiencia, de abrir esos records es con Power Query expandiendo la columna o como que haciendo drill down. No sé las otras opciones porque Para poder ver no qué trabajé con eso. procedimiento hay que hacer, ¿verdad? sí, exacto. Y aquí coincido con Pablo. Efectivamente en Power Query vamos a mostrar la respuesta. Uno lo primero que tiene que hacer es porque tiene un nivel de agrupación de todo el objeto, de todo el conjunto, que lo llama registro a los item collection de bases de datos no SQL. Pero al expandir puede sacar cada uno de los campos individuales de la colección. También cuando vimos el capítulo de obtener datos de bases de datos no SQL, mostraba un ejemplo de esta situación. Bien, con eso completamos las preguntas de ensayo. También vamos a ir dando las consignas para la próxima clase. Les repito lo que dijimos también al principio. Vamos a tener 3 unidades de tareas. La primera es muy cortita, lleva 20 minutos nomás, que es incorporación de tablas y columnas calculadas a los modelos de Power BI Desktop. La segunda es uso de las funciones de inteligencia de tiempo DAX en modelos de Power BI Desktop. Y la tercera y última es la optimización de un modelo para el rendimiento en Power BI. Son 3 unidades, lleva aproximadamente 2 horas y media el tiempo de estudio para esta semana. También tienen laboratorios. Y con estas unidades se completa la segunda parte de lo que tiene que ver las preguntas del examen. Yo les mostraba al principio como el grupo de preguntas que tiene el examen, un 15 a 20% de preparación de los datos, con todo lo que habíamos visto hasta limpieza y transformación de datos. El grupo más grande es el que estaremos completando con lo que dimos hoy y lo que daremos hasta el próximo viernes. Y representa el 30 a 35, por lo tanto estamos hablando ya de más de la mitad del contenido del examen. Así que alentarles que ya estamos avanzando con esto y estamos ya en un punto de la mitad del contenido, atravesando la mitad del contenido. Bien, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Yo quería preguntarte algo. ¿Vos pudiste ver la diferencia del nuevo examen con el anterior? ¿Qué temas agregaron que antes no estaban? Sí, son muy poquitos. Realmente de esas unidades nuevas no me tocó ninguna pregunta en mi examen. Pero sí me preparé con las unidades que pasaban por la parte de Power Query. Pero voy a compartir también en el grupo las diferencias. Voy a ver si también sigue siendo el mismo examen que yo rendí.
Porque eso No, cada 6 meses, cada un año se va desde el teniendo diferencia. 24 de abril cambió el examen, por eso te pregunto. Ah, ok. No, esas Yo iba a mejoras rendir el 20, no rendí y ahí ya me avisaban que el 24 cambiaba y que tenía que prepararme diferente, pero no sé la diferencia. no suele ser muy grande la diferencia, pero voy a buscarlo y me llevo eso de tarea para compartirles el próximo viernes. Dale, gracias. Gracias, profe Rocío. Rodrigo, con el tema de los roles de dimensiones que tocan en la unidad 4, creo que ahí dimensionan de que más adelante se amplía el tema. Sí, correcto. ¿Eso es un tema de alguna manera algo complejo o qué? ¿El tema de los roles de dimensiones? No, le digo, ser complejo no. Sí, le hace mucho destaque hasta lo que vimos ahora con la dimensión tiempo, Sí, porque tiene una característica especial que el resto de las tablas de dimensiones. Y después trabajar mucho con la granularidad. ya. Esos son los Ok, dos temas más importantes que hay que trabajar con respecto a las dimensiones. ya. Y con el Jerarquía, tema, granularidad y dimensión de tiempo. ok, y con el tema de la granularidad y en el ejemplo que colocaban de los camiones frigoríficos, pues ahí mencionaban pues lo del tema del detalle, el detalle del cargue, del detalle de la información que uno puede tener y que eso puede hacer que el modelo se cargue y los reportes se pongan lentos. Eso ya es un tema que hay que negociarlo con la empresa. Pues la empresa va a querer que usted le pase el informe lo más detallados posibles, diría yo. Pero Por ellos a su ejemplo, vez van a querer que el rendimiento de los reportes pues sean eficientes. Entonces allí, ¿cómo sopesar de alguna manera ese tema uno ahí? una pregunta respecto al comentario que acaba de hacer el compañero Wilson Essi. Sí, Por ejemplo, uno dice, o uno siempre escucha ejemplos de granularidad, de coger, por ejemplo, la fecha que lleva la hora y los minutos. Entonces uno dice, quítele, aplíquele granularidad para que esos registros se disminuyan y es únicamente la fecha. Eso es trabajar la granularidad, ¿no es cierto? Si lo digo, sí. Ahí, ese es un ejemplo. Sí, Voy a tomar ese ejemplo para también responder sí, a pero la perdón, consulta de Wilson. termino, sí. Pero entonces lo que decía Wilson, por ejemplo, de pronto va a ser para la compañía muy importante esas horas. Sí, correcto. La granularidad no solamente pasa por quitarle detalle a los datos. Sí, pero sí, por ejemplo, es algo de mejor rendimiento. En lugar de tener fecha y hora en un solo campo, separarlo en dos campos distintos y que cada uno tenga su dimensión. Porque si yo guardo una tabla de fechas con horas, la granularidad de mi fecha de tabla de tiempo es gigantesca. En cambio, si tengo una tabla de fechas y una tabla de horas, las dos van a ser relativamente pequeñas. Y voy a, combinadas, poder soportar un gran volumen en la tabla de hechos sin perder nivel de detalle de datos. Pero, por ejemplo, en ese carro, yo digo, ¿qué hago? Duplico la columna y le doy un formato de horas. Puedes dividir la columna. Y a una le dejo las horas y los minutos y a otra le dejo las fechas. Así mismo. Ok. Les puedo dar un ejemplo, ¿verdad? La Claro. granularidad depende del análisis que necesitan hacer, pero también del volumen de información. Yo cuando trabajaba en una telefónica, por ejemplo, nosotros teníamos la granularidad al nivel de horas de los links que estaban haciendo las personas, pero llegó a un momento en que esa información llegaba a tener más de 40 millones de registros por día. Imagínense lo que era por mes y lo que era por año, que cuando se quería hacer un análisis tardaba demasiado mucho en resolver. Entonces ya no era práctico y con ese nivel de granularidad ya no, el tiempo de respuesta era muy lento. Entonces terminamos haciendo sumarizando por día y no por hora ni por minuto, sino por día sumarizando en base a
ciertas columnas que definimos que eran lo importante y que había datos que perdíamos por supuesto, por bajar el nivel, por perder esa granularidad, ¿verdad? Entonces veíamos por cuáles datos podíamos agrupar por día y sacábamos un análisis donde se podía comparar varios años por día. Pero para el análisis que necesitaban por hora, entonces se le hacía otro informe que a lo mejor no tenía tantos años de historia, sino que más bien tenía lo de la semana o lo del mes nomás y tenía la granularidad hasta la hora, ¿verdad? Entonces, siempre depende del análisis que se quiera hacer y del volumen de información sobre todo. Asimismo, agrego algunos datos más a lo que coincido plenamente con la profe Rocío. También con el negocio hay que ver cuál es la capacidad de análisis. Si tengo 40 millones de registros y datos tan finos como segundos, milisegundos, es muy poco probable que haga análisis por milisegundos. Tengo que entender Exacto. cuál es cuánto es lo que puede entrar en una pantalla para hacer un análisis. Tiene que hacer sentido también con eso. Yo entiendo el deseo de tener la información detallada, pero eso hay que contrastarlo con lo que realmente se puede utilizar. Si uno ya en una tabla no percibe el conjunto de datos que quiera analizar o tiene que hacer demasiado scroll entre miles de registros, eso ya deja de ser práctico para un análisis. Un análisis tiene que ser capaz de hacerse en una página. Entonces, elegir correctamente los niveles de agrupamiento es vital. Con diferentes perspectivas, con diferentes filtros. Y es importante lo que dice Rodrigo, que el nivel de detalle también, justamente no es para hacer un reporte donde uno se va al detalle, ¿verdad? Es para hacer análisis y los análisis generalmente van de lo general a lo particular. Entonces también es una cuestión de cultura, de ir formando al usuario de que no es un reporte. Entonces no necesitan ver el detalle, sino que las métricas de una manera bien general y visual, ¿verdad? Correcto, correcto. Gracias ahí, profe Rocío. También, una vez que se define el nivel de detalle, hay técnicas de optimización. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de hechos con muchos registros y ya está afinado el nivel de la granularidad, también puedo trabajar con la tabla de hechos, yo la cargo con Direct Query y las dimensiones las cargo en modo importar, y con esto logro un mejor rendimiento y un mejor tamaño de mi modelo. O hacer cargas incrementales, también es que lo vamos a ver más adelante, es otra cosa que optimiza el modelo. No sé, Wilson, si ayudan las ideas. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y tenía otra inquietud allí, Rodrigo. Dentro de la experiencia también que ustedes han tenido, ¿se han encontrado modelos con alguna tabla de muchos a muchos? ¿La han podido trabajar de esa manera o la solución para eso es generar una tabla intermedia para romper ese relacionamiento de muchos a muchos? En mi caso siempre busco, y al menos en todos los escenarios que me ha tocado, he logrado combatir eso con una tabla intermedia. Okay. Hablo de la experiencia de los casos que yo tuve, porque genera muchos problemas trabajarlo directamente con el varios a varios, muchos a muchos. Rodrigo, pero por ejemplo, esa tabla intermedia se puede hacer con una referencia Sí, sí. o se hace de otra manera. ¿Sí? Cuando yo tengo la información en la misma tabla y necesito hacer esa tabla intermedia, ¿la mejor opción es hacer una referencia o existe otra? Puedes hacer con referencia o relaciones, o sea, ambas son válidas. Son varias. Pero entonces, con lo que explica Rodrigo, lo ideal es romper ese esquema, ¿no? Porque también en la literatura, creo que la unidad 4 también mencionaba que puede traer dificultades en las consultas y puede generar problemas. Definitivamente no debería trabajar una tabla
de esa manera de muchos a muchos, sino lo mejor sería generar una tabla intermedia. Esa Y es la ahí recomendación. De ahí hecho, creo también que no dice- te deja luego las relaciones mucho a mucho. O sea, te dice que no puede hacer una relación mucho a mucho. O sí le deja. Creo Deja que así la- hacer la relación. es Pero la no, la advertencia, ¿no? navegación te da una advertencia que la navegación y filtros no te va a funcionar bien. Ujú. Lo que siempre he leído es que se puede dar una cifra equivocada, ¿no? A mí nunca me ha pasado y nunca he tenido esa ¿Sí? necesidad de mucho Sí. a mucho, pero dicen que puede dar una cifra equivocada. Claro, porque tiene contextos de filtros en dos direcciones. Eso es lo que complica la relación de muchos a muchos. Misma situación tiene la dirección de filtro cruzado, que también se vio en el capítulo que vimos hoy. Hay que elegir correctamente dónde se va a hacer un filtro cruzado en ambas direcciones. Normalmente es de una dirección. Listo, gracias. Gracias a ti, Wilson. La verdad que es muy, muy interesante. Y también incluso está el espacio del grupo, si quieren que tienen alguna consulta adicional, algo que les gustaría profundizar. Miren, probé esto, me salió esto. Toda la comunidad está ahí abierta y dispuesta para seguir aprendiendo juntos. Bueno, de mi parte, solo agradecerles una vez más la participación, voy a ir compartiendo, reforzando con los links de las unidades que quedan como consigna. Voy a hacer en un solo posteo los links a todas las grabaciones de las sesiones anteriores que me han solicitado. Y muchísimas gracias, que tengan excelente resto de jornada. Gracias, Rodrigo, muchas Rodrigo. gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias a Rodrigo. todos. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.